Bienvenidos a otro encuentro más en nuestro Cartago. Indudablemente no quería dejar de saludar en esta primera parte a unos amigos que hemos conocido hace muy poco tiempo en una ciudad muy cercana al lugar donde grabamos Cartago, Neuquén, que es Bariloche, que son unos amigos de la regional de Solidaridad con Cuba, Camilo Cienfuegos, que se hizo un encuentro este sábado en esta época del año. Generalmente el Movimiento Argentino Solidaridad con Cuba realiza su encuentro nacional, que en este caso fue en Posadas, donde hubo casi 34 delegaciones, cerca de 200 delegados también que han llegado por cuenta propia y con una voluntad de afianzar la solidaridad con la isla, que después se desperdiga en encuentros regionales. En este caso el encuentro regional se hizo este fin de semana en Bariloche. Nos puso muy contentos también que había muchos amigos de Cartago en ese encuentro, y en esta primera parte queríamos agradecer esa invitación que se hizo a la Brigada Concagua por los 5 héroes presos en Estados Unidos en cárceles del Imperio, lo que también ayudó a conocer a un montón de voluntades que siguen trabajando de manera anónima y absolutamente voluntaria por la posibilidad, nosotros creemos cada vez más cerca, de romper finalmente el círculo mediático que se ha cerrado sobre el caso de los 5 héroes cubanos. Así que una vanidad aparte, en esta apertura un saludo a todos los amigos de la Regional de Solidaridad con Cuba, que estaban presentes en Cutralcó, Zapala, Trelew, Esquel, El Bolsón, Bariloche, y bueno, fuimos invitados los neuquinos precisamente en este encuentro del año 2012. De alguna manera, creo yo, también nos impulsa para un año muy importante. Hace horas acaba de finalizar la CELAC, un acontecimiento también muy venidero en estos momentos, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con este año tan violento, este año en el cual nos hemos encontrado con una Libia desangrada y otro país más que fue deglutido por la voracidad imperial, y que tampoco tendremos alguna noción si no es un modelo a preparar para lo que tenga que ver con la desestabilización y ocupación de países que tengan ese triste destino de haber nacido bajo un suelo tan rico, como le pasó a los afganos, como le pasa a los iraquíes, como les está pasando a los libios. De alguna manera, el hecho de encontrarnos con la CELAC y el hecho de que nosotros estábamos presentes en un encuentro de solidaridad con un país que tanto hace por la unidad de los latinoamericanos, era una manera auspiciosa de cerrar el año. Ahora sí, los invito a otro Cartago. Estamos hoy con uno de los programas que más buscamos a lo largo de este año. Pudimos confluir finalmente con la presencia de Alcira Trincheri con todos nosotros. Alcira, te agradecemos mucho la posibilidad de que estés hoy gracias a ustedes. En el estudio de TVC en Cartago. Queríamos hablar con Alcira sobre un tema que nos preocupa demasiado, a veces no tanto, y otras veces por la urgencia de otras noticias dejamos de lado, que tiene que ver de alguna manera con lo que puede pasar con Irán en estos momentos tan delicados en la política mundial, en donde efectivamente las guerras parecen impulsarse con un chasquido de dedos, y por otro lado también con la falta de conocimiento que tenemos sobre Oriente Medio, en el medio de un 2011 que ha sido marcado por las revueltas, ¿no? O la mal llamada primavera árabe, porque a mí me suena como que está muy envasado el término primavera árabe, también como faltando el respeto a un montón de movimientos que hace muchísimos años que estaban en las sombras trabajando, y que bueno, obviamente si los medios no lo visibilizaban parecía que no existían, pero nadie puede pensar que lo que está pasando hoy en Egipto haya estallado por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hay un trabajo ahí muy fuerte de muchísima gente que estuvo de alguna manera impulsando hasta que en un momento ha estallado. Pero quería arrancar con Irán. ¿Qué valoraciones hoy podemos tener de lo que está sucediendo con Irán? ¿Cómo estás observando estos movimientos previos a lo que puede ser alguna sonada militar en poco tiempo más? Bueno, lo de Irán no es nuevo que estén focalizados desde no solo los medios de comunicación. Lo que vos apuntabas hace un ratito con los medios de comunicación es verdad. Hay un gran desconocimiento, y generalmente nuestras agencias de noticias y son europeas o norteamericanas. Es por eso que Al Jazeera, la televisión catarí que se crió, ha sido un problema para Estados Unidos y lo sigue siendo. O sea, Estados Unidos se vio forzado porque por primera vez
se ve otra cara de lo que sucede en esos países. O sea, tienen una cobertura, por más que Al Jazeera se haya hecho al modelo de la BBC de Londres, pero informa, y Estados Unidos se ha visto forzado a crear 2 o 3 canales de televisión alternativos, cuando antes solamente era el CNN, para que operen. El desconocimiento es porque, digamos, desde Occidente, que es un reduccionismo hablar de Occidente, reduccionismo en este tema, o sea, nosotros estamos en Occidente como argentinos y latinoamericanos y no tenemos la presión ni la importancia que tiene Estados Unidos o que tiene Gran Bretaña o que tiene Francia en este momento. Ahora se está centrado en una gran crisis, pero del problema con Irán se arrastra desde la revolución, desde 1979. Es decir, Estados Unidos había puesto mucho materialmente, no solo por la cuestión petrolera, sino en la cuestión política. O sea, el Shah, que es derrocado en 1979, era además llamado el gendarme del Golfo. Es decir que el gendarme del Golfo pérsico, pero a su vez era el principal veedor de la política del Medio Oriente. Y se regía a través de Irán. El tema de la revolución se le escapa a Estados Unidos por un problema incluso de inteligencia. O sea, a 10 días de producirse la revolución, los informes de la CIA daban que Khomeini era un filósofo, casi dios, estadista, pero que no tenía nada que ver con la cuestión política. Tengo una pregunta. Sí. Reza Pahlavi, el Shah, sí, ¿verdad? Él ¿tenía también alguna autoridad teocrática o era un dictador a la usanza de Occidente? No, él era, o sea, hubo 2 Shah. En la primera parte del siglo XX hubo un Shah, que es el padre Reza Khan, el padre de Reza Pahlavi Khan, del segundo, que queda impuesto por la CIA a partir de 1953. O sea, hubo un padre y un hijo. El padre entró por un golpe de Estado. El tema, Irán tiene una antiquísima historia, una historia muy larga, con decirte que ellos empiezan su historia desde Ciro, es decir, desde el Imperio Persa. Claro. Entonces, ellos tienen, por un lado, una tradición cultural muy arraigada a lo que es persa. Entonces, lo que hizo el Shah fue cambiar el nombre, el primer Shah, de cambiar Persia, porque en definitiva Persia era una designación de los griegos, se la llamaba Persépolis primero, por eso la película esa que tuvo gran difusión, y después él le cambia en 1935 el nombre por Irán. Irán era el pueblo que poblaba la meseta de Fars, donde hoy está Teherán. Ese era el pueblo, era un pueblo iranio. Como él no tenía ninguna descendencia dinástica ni nada, era un militar común, que da un golpe de palacio, que se llamó golpe de Estado, él se va a atribuir ser de la dinastía Pahlavi, es como que inventa una dinastía. Tanto el primer Shah como el segundo Shah, el primer Shah fue totalmente aliado a la Gran Bretaña, que era la verdadera potencia, y el segundo Shah ya va a ser puesto por la CIA, es decir, por los norteamericanos. Los norteamericanos sabemos que hay un corrimiento de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial y pasa a ocupar el espacio, digamos, Estados Unidos. Entonces, Irán es problema desde 1979. ¿Qué tiene Irán como problema? Irán tiene como problema que tiene la cultura esta sembrada desde siglos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el Islam? Se islamizó, pero no se arabizó. ¿Qué significa? Que los iranios, en este caso, siguieron siendo iranios o persas, pero no se arabizaron. Es un país muy grande, ¿no? Es un país muy grande, pero igual quedó achicado, porque todas sus fronteras, lo que era el Cáucaso, Tayikistán, Uzbekistán, todas esas ex repúblicas socialistas soviéticas eran parte del Imperio Persa. Lo que es Afganistán era parte del Imperio Persa. Es decir, que también se fue, o sea, por pérdidas en guerras y en lucha. O sea, el Imperio Ruso desde 1802 estaba adhiriendo territorios que correspondían al Imperio Persa. Es decir, sí, es un país grande, tiene unos 70 millones de habitantes y es más chico que la Argentina, debe ser la mitad que la Argentina, pero dentro del Medio Oriente es un territorio grande. Y además tiene influencias, lo mayor es que tiene influencia en todo el Cáucaso y hacia todo donde le den fronteras. Hacia los países árabes por ser islámico.
Es decir, con el primer país árabe que es Irak. Irak tiene una mayoría de población chiita. La población, aunque sean árabes, son chiitas. Es la rama del Islam que predomina en Irán. Y obedecen a exactamente, las autoridades hasta la revolución las autoridades tenían centro en Qom, que es una ciudad iraní. Después, ya después de la revolución, cuando Irak hace la guerra en nombre de Estados Unidos y de la Arabia Saudí e Irán, de 1980 a 1988, ahí es como que se parten, pero no es que se fracturan, sino que empieza los iraquíes o los chiitas iraquíes a tener un propio gobierno, digamos, y otro los iranios. Pero esto no quiere decir que no sea gravitante en todo lo que es el Golfo Pérsico. ¿El último ya da un golpe a un militar nacionalista? No era militar, era el primer ministro Mossadegh. Y él no era militar, tenía un partido nacional que sigue estando todavía hoy. Y él fue un ejemplo en los años 50 de políticas a tomar por los países petroleros. Mossadegh en el año 43 había ganado constitucionalmente, además él era un político, era chiita, pero no pretendía un gobierno teocrático, sino que pretendía un gobierno parlamentario, constitucional y republicano. Esta es la otra cuestión de Irán, que Irán desde 1906 y cuestiones antes, el chiismo como rama islámica siempre apoyó a la república, nunca apoyó a la monarquía. El Shah lo que hizo fue revitalizar la monarquía. Shah es rey, quiere decir rey. Entonces el chiismo tiene como tradición una importante que era la república. Siempre consideró a la república como un modelo más representativo del pueblo. Y la monarquía siempre quedaron aliadas, porque ya no fue un formato antiguo, sino que es un formato moderno, de acuerdo a las monarquías británicas, o ese es el modelo que se consigue, que es lo que en los Emiratos Árabes, Kuwait, o sea, son todas monarquías creadas por Gran Bretaña. Claro, todo lo que sería el circuito interno de lo que es Bahrein exacto, bueno, Bahrein es chiita, es otro país gravitante para Irán, porque Irán reclama siempre Bahrein. En ciertos momentos históricos Bahrein perteneció también al Imperio Persa. Por eso cuando Bahrein estalla una revuelta, Arabia Saudita fue y lo ocupó militarmente. Por supuesto, porque saben que Bahrein, sí, y eso es una revuelta que siempre existe. Siempre existe porque el chiismo, como rama del Islam, que es minoritaria si uno compara con el sunismo, en general los islámicos son 1.400 o 1.500 millones hoy en día. Y un 18% de eso es chiita. Y se concentran en Irán, que es un 98% chiita, y en Irak, que es el 65% chiita. Entonces, esa es la gran concentración. Y la totalidad de Bahrein, que Bahrein es la importancia que tiene, o sea, la política británica colonizadora, que es lo que no se puede sacar el elemento, es la colonización europea y después el nuevo colonialismo que trae Estados Unidos a la región. Por lo tanto, cuando uno habla de islamofobia, que era lo que vos me preguntabas hoy, ellos también tienen con una cara de un norteamericano, por ejemplo, o un Bush. Para el Bush es el Satán para ellos. Claro. ¿Pero por qué? Porque ha ido siempre a colonizar, es decir, nunca ha ido con intercambios culturales o de conocimientos, sino que cada vez que intervino Europa y cada vez que intervino Estados Unidos, ellos saben que van a colonizar. Entonces, descreen que esto es lo que tiene como característica Irán. Irán es un país de esa tradición persa muy nacionalista, pero un nacionalismo que se remonta a la antigüedad. Hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo no? Este tema importantísimo, porque de alguna manera también nos ha atrapado el relato de Alcira, se hace muy fácil escucharla y de alguna manera creemos es un tema vital para entender seguramente lo que puede pasar en este verano que recién está empezando y que está determinando de alguna manera qué otros arietes puede desarrollarse en la política imperial en Oriente Medio. Ya volvemos con más Cartago.